¿Qué tal? Muy buenas noches. Agradecemos de antemano esta entrevista para que pueda ilustrarnos a toda nuestra audiencia de Estados Unidos sobre cómo y de qué manera se lleva a cabo un proceso penal en México. El 18 de junio de 2018 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto de reforma a la Constitución de México por el que se instruyó el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, que posteriormente fue implementado en el estado de Baja California Sur. Si para nosotros los mexicanos, imagínense, ha sido complejo y difícil de entender, después de poquito más de 5 años de transición de un sistema mixto que teníamos a un sistema acusatorio, hoy es un tema de debate en Estados Unidos por el caso del feminicidio de Shanquella Robinson. Es por eso que hoy estamos presentando esta entrevista en exclusiva con la jueza de control del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California Sur, la licenciada Lucía Loredo Saucedo, a quien agradezco verdaderamente su tiempo. Bienvenida y muchas gracias. Gracias, al contrario, el agradecimiento también es de mi parte. Ok. Bueno, primeramente y antes de entrar en materia, no sé si podría darnos de manera general lo que son los principios rectores del nuevo sistema de justicia penal en Baja California Sur. Claro que sí. Bueno, el sistema de justicia penal, que ya cada vez es menos nuevo, se establece en nuestro artículo 20 constitucional diversos principios que deben regir todo el proceso. Entre ellos está, bueno, primero las características. Nuestro proceso es de corte acusatorio y oral. ¿Qué quiere decir esto? Que es acusatorio porque hay un órgano que es el Ministerio Público que se va a encargar de llevar a cabo la investigación y el ejercicio de la acción penal ante el tribunal, en el caso concreto, pues ante el juez de control y finalmente ante el tribunal de enjuiciamiento, ya en la última etapa del proceso. Es oral porque predomina durante todo el proceso la oralidad, las partes en audiencias orales ante el juez o jueza de control y ante el tribunal de enjuiciamiento, pues van a plantear sus peticiones. Esas son las características. Y de ahí, pues los principios rectores, uno de ellos es el de inmediación, que quiere decir que es el juez, el órgano jurisdiccional, quien deberá resolver lo que las partes planteen. No puede derivar esta función a nadie más, es el juez quien debe resolver y presidir las audiencias. El de contradicción, que quiere decir que las partes en igualdad de circunstancias una parte va a pedir y otra parte va a resistir y va a tener la oportunidad de confrontar lo que una parte quiera u otra ante el juez o la jueza que tiene que resolver. El de concentración es tratar de que los procesos sean más ágiles, que las mayores actos procesales se lleven en las menores audiencias posibles. El de continuidad es que cuando no sea posible que los actos procesales se lleven en una sola audiencia, se lleven lo más pronto o lo inmediato después. Y creo que y el de publicidad, creo que se me falta, son 5 principios. El de publicidad quiere decir, pues, que las audiencias son abiertas al público. Hay excepciones a este principio, pero de manera general, las audiencias son públicas. Ok, muy bien. Y una vez que ha explicado los principios rectores de este sistema, ¿cuáles son las explicaciones en temas periodísticos, sobre coberturas evidentemente reguladas de periodistas y medios de comunicación? Bueno, se deriva del principio de publicidad, que es parte del derecho humano que tenemos todos los justiciables, todas las personas al debido proceso, que la justicia sea transparente, que no se imparta justicia detrás de, sino de frente a toda la sociedad y de frente a los justiciables. Entonces, pues por supuesto que los medios de comunicación pueden acceder a las audiencias, son públicas y de hecho potencian ese principio de publicidad porque todas las personas pueden tener conocimiento de cómo va un proceso y sí hay excepciones, pero esas excepciones son precisamente para tutelar otros derechos. Por ejemplo, en un proceso donde se esté ventilando un delito contra la libertad sexual, pues evidentemente pues para proteger a la víctima, si estamos hablando de asuntos de niñas, niños, adolescentes, pues se restringe la publicidad, pero tiene que ver para proteger la identidad de las personas. Es en casos muy particulares donde se restringe el principio, pero fuera de ahí
todas las personas y por supuesto los medios de comunicación tienen acceso a las audiencias. Ok, muy bien. Esta pregunta en concreto la hicimos precisamente porque en Estados Unidos algunas personas creen que las personas que cometieron algún delito, en el caso de Shanquella Robinson, como les comentaba al principio, van a ser juzgadas como en la Unión Americana. Lo que no es verdad, van a ser juzgadas. Cada país tiene en este caso su sistema de justicia penal y son distintos. En Estados Unidos, pues sabemos que es un sistema anglosajón y en México es un sistema de justicia penal acusatorio. En México, por ejemplo, no se permite la difusión de personas detenidas con el rostro completo, está prohibido exponer sus apellidos y no se permite el acceso de cámaras y micrófonos a las audiencias. Es más, quien lo haga puede incluso ser sancionado. Esto es correcto y si es así, podría explicarnos un poco más ampliamente este tema y destacar cuáles son las diferencias esenciales del sistema penal mexicano y el sistema penal de Estados Unidos. Bueno, claro que sí, con mucho gusto. Pues bien, es muy criticado y no solamente, creo que también dentro de nuestra sociedad, cuando hay noticias que son muy impactantes, el hecho de que no se pongan las fotos de las personas involucradas en un asunto penal o no se ponga el nombre completo, pues tiene que ver con que el sistema de justicia penal tiene que garantizar a lo largo de todo el proceso el respeto a los derechos humanos. Y desde entre esos derechos humanos que tenemos todas las personas justiciables es que se presuma nuestra inocencia mientras no se demuestre lo contrario. Entonces, si la presunción de inocencia, que es este derecho, pues tiene que ver también con el trato como inocente. Entonces, si yo expongo públicamente a la persona que a lo mejor a final de cuentas del proceso resulta inocente, pues ya se hizo un linchamiento público y para las personas ya es responsable una persona con un rostro y con un nombre en particular. Entonces, eso impacta negativamente contra el derecho humano de presunción de inocencia. Si yo tengo que tratar a una persona como inocente y el fin del proceso es esclarecer si esa persona es responsable o no, pues yo no la puedo exhibir antes y tratarla como si fuera culpable. Por eso es que no se puede poner los rostros de las personas ni tampoco el nombre completo, porque se estaría tratando como culpable a alguien que de inicio es inocente hasta que al final del proceso se demuestre si es culpable o no, que ese es el fin del proceso. Entonces, por eso es que no se puede o no se debe pues pasar las fotografías de la persona que está sujeta a un proceso penal y tampoco su nombre o sus datos de identidad. Esa sería pues la respuesta a una de esas preguntas. La otra pregunta, pues en cuanto a las diferencias en el sistema de justicia norteamericano y el de nosotros, voy a ser un poco aventurada porque no conozco perfectamente, bueno, ni medianamente bien el sistema de justicia penal en Estados Unidos, pero el poco conocimiento que tengo al respecto, en primer lugar, en Estados Unidos tienen un sistema de precedentes, nosotros tenemos un sistema basado en el principio de legalidad. Esto es, para nosotros hay un procedimiento que se inicia en razón a que hay un hecho que tiene apariencia delictiva, y ese hecho está perfectamente descrito en la norma penal y la sanción que se impone es la sanción que establece la norma penal. A lo mejor a mí me parece como juzgadora una sanción muy alta o muy baja en razón del hecho que se cometió, pero yo no puedo poner una sanción diferente a la que establece la norma entre un mínimo y un máximo. A lo mejor alguna conducta a mí me puede parecer que sí fue lesiva a alguna de las personas, pero si esa conducta no se encuadra específicamente en un delito, yo no puedo sancionarla, yo me tengo que ajustar a que si la conducta que se somete al proceso se adecúa a un delito que diga la ley, entonces podré estarle reprochando esa conducta a una persona y el reproche va a ser con base a la pena establecida. Y en Estados Unidos es más bien un sistema de precedentes. Esto es, se toman resoluciones anteriores para que los jueces puedan fijar un criterio. Esto por un lado. Por otro lado, nosotros tenemos en nuestro sistema de justicia, es el órgano jurisdiccional quien conoce del proceso y resuelve el fondo del asunto. En Estados Unidos tienen jurado popular. Esto es, eligen a un número determinado de ciudadanos
en los cuales van a constituir el jurado y ante ellos se va a desahogar las pruebas. Que lo mismo pasa en México, ante el tribunal de enjuiciamiento se desahogan las pruebas, pero son jueces, son abogados, son expertos en derecho que tienen la facultad legal para poder conocer y resolver el juicio. Y el jurado popular no, son ciudadanos que se desahogan ante ellos las pruebas y entonces hay que crear convicción de culpabilidad o inocencia, depende de qué lado esté, y lo que digamos, quizá en palabras muy coloquiales, lo que a ellos les lata, en razón de lo que todo eso se desahogó en juicio, ellos van a resolver si es culpable o inocente. Nosotros no, somos jueces que estamos capacitados para ello, vamos a observar la prueba que se va a desahogar ante nosotros y nosotros no resolvemos lo que nos lata. Esto es, en Estados Unidos resuelven por íntima convicción. Desde el fondo de mi percepción, yo creo, con todo lo que escuché, que es culpable o yo creo que es inocente. Nosotros no. Nosotros se desahoga la prueba y entonces sí tenemos libertad para valorar esa prueba, pero esa libertad está restringida en lineamientos. Nosotros tenemos que razonar y que motivar por qué creemos o no que las cosas pasaron de una forma o de otra. Y la prueba nosotros la valoramos sí con libertad, pero bajo reglas. Las reglas de la lógica, las reglas de la máxima de la experiencia y de los conocimientos científicos. Entonces, y tenemos que motivar, no nada más decir, es inocente, a mi convicción es inocente, a mi convicción es culpable, sino tenemos que motivar del análisis de todas las pruebas, bajo esta lógica de esas reglas que acabo de señalar, tenemos que motivar por qué estimamos que es inocente o por qué estimamos que es culpable. Esas son las grandes diferencias a mi juicio. Ok, no, pues muy interesante, sobre todo porque es importante por la confusión que ha habido en la Unión Americana y pues de alguna manera es importante hacer como ese análisis de comparación sobre cómo es el sistema de allá y cómo es el sistema de aquí de México.